Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola amigos, bienvenidos. Estamos en el capítulo más importante de esta fantástica historia, el caso de la clienta majestuosa. Y bueno, vamos a ver cómo se resuelve todo. Así que prepárense, pónganse cómodos y comencemos con el final. Capítulo 17. El teniente Track se plantó en el centro de la habitación, actuando en cierto modo como un maestro de ceremonias. Su señoría habrá observado que el lugar ocupado por el cadáver fue perfilado con tiza, declaró. Con tiza roja quedó señalado el charco de la sangre. Puedo señalar la posibilidad de que la bala homicida se quedase incrustada en la sangre fresca, cosa que por desgracia ha venido sucediendo con harta frecuencia. La bala pudo dejar el cuerpo cayendo al suelo. Luego la sangre fue fluyendo sobre el proyectil. Al cabo de varias horas quedó integrada en ella, en una gelatinosa masa. La policía señaló la posición del cuerpo. Perfiló el charco de sangre. Fueron tomadas fotografías. Se llevaron el cadáver y también la sangre en forma de un enorme coágulo. Muchas veces la bala buscada se ha quedado embebida por la sangre reseca. En otras ocasiones el proyectil aparece entre las ropas de la víctima, cayendo al suelo cuando el cuerpo es desplazado de un sitio a otro. Unas veces se pierde y otras acaba encontrándose dentro de la ambulancia. Lo malo es que cuando sucede esto último poco puede hacerse, ya que no es posible identificarla con absoluta seguridad afirmando que es de este o aquel cuerpo. Puedo asegurarle, señoría, que estas cosas suceden en todas partes, son normales, resultan inevitables. No debiera ser así, pero... El juez Elwell miró a su alrededor. Todo lo que hay aquí fue encontrado tal como está. En efecto, señoría. Han examinado ustedes el techo y... Hemos examinado todos los rincones de esta habitación valiéndonos de potentes linternas, manifestó el teniente Track. Créame, nos agradaría muchísimo localizar ese proyectil. Me figuro que con él, en nuestro poder, el caso presente quedaría zanjado. El juez Elwell apretó los labios, pensativo. ¿Qué puede decirme acerca de las ventanas?, preguntó Mason. Las ventanas fueron encontradas tal como usted las está viendo. Habían sido cerradas desde dentro, siendo corridas por completo las cortinas. Lo observado en el cuarto de baño revela que la víctima se disponía a tomar un baño, habiéndose quitado el vestido, hecho que explica que las cortinas estuviesen corridas. Las ventanas fueron mantenidas cerradas probablemente así. Lo sellamos todo en la habitación para que no se produjesen errores ni malas interpretaciones. Sin embargo, dijo Mason, supongamos que una ventana hubiese estado levantada en el momento de cometerse el crimen. La bala debiera haber salido por la ventana abierta. Sí, claro, repuso Track, y luego el criminal habría procedido a cerrarla. Se sabe por los boletines meteorológicos, informó Mason, que una repentina tormenta azotó este sector de la ciudad desde las 8:25 hasta las 8:55 en la noche del día 4. No sé qué importancia real puede tener tal detalle, pero el caso es que ha llegado a mi conocimiento por el hecho de haber ordenado a la agencia de detectives, cuyos servicios utilicé, que resaltara todos los acontecimientos fuera de lo normal que se dieron aquella noche. Estas tormentas repentinas no son nada frecuentes en esta localidad. Bueno, ¿y qué tiene que ver su tormenta con todo esto?, inquirió Track. Estoy figurándome que puede tener algo que ver con las ventanas cerradas, replicó Mason. El boletín meteorológico señala que la noche era muy húmeda, caliente y opresiva, y he observado que esta casa carece de aparatos de acondicionamiento de aire. Por consiguiente, lo natural era esperar encontrar las ventanas abiertas, a menos que fuesen cerradas a causa de la tormenta. No es lo normal cuando una mujer está tomando un baño o se dispone a tomarlo, opinó el teniente Track. Lo lógico es que corra las cortinas. Una bala no podría haber atravesado las cortinas sin dejar un orificio. No hay tal orificio. Todo esto no tiene ningún significado, medió Dillon. La víctima pudo estar con vida en el momento de desencadenarse la tormenta,
bajando las ventanas, abiertas hasta ese instante, y pudo haber sido asesinada varias horas más tarde, a las 2 o las 3 de la madrugada, por lo que a ese extremo concierne. Guiándonos por las ropas llevadas por la víctima, puntualizó ahora Mason, es muy difícil que el asesinato se cometiera en las primeras horas de la madrugada. Sugiero que descorramos las cortinas, levantemos las ventanas y echemos un vistazo a la parte inferior. ¿Qué lograremos con ello?, preguntó Dillon. El juez Elwell frunció el ceño, pensativo. Podríamos lograr mucho y bueno, declaró Mason. Quizá fijáramos la hora de la muerte. Es muy probable que Agnes Burlington se hallase ocupada cerrando la ventana cuando alguien hizo fuego sobre ella. Una probabilidad entre 10 millones, comentó Dillon. No, la posibilidad de acertar no es tan remota, dijo Mason. Supongamos que Agnes Burlington se enfrentó con un visitante que la estaba amenazando. Ella empuñaba un arma. La tormenta envió fuertes ráfagas de viento y lluvia, que llegaron al interior de la casa por el oeste, haciendo ondear las cortinas hacia adentro. Ella fue a cerrar las ventanas y en el momento en que dio la espalda a su visitante, este sacó un arma de un bolsillo y disparó. Eso explicaría el curso ascendente del proyectil por el cuerpo. Significaría que la víctima, mientras cerraba la ventana, estaba realmente inclinada, con la espalda vuelta parcialmente hacia el criminal, y que las cortinas, impulsadas por una repentina ráfaga de viento, ondeaban hacia adentro, quedando fuera de la trayectoria de la bala. Ya hemos llegado a lo de siempre, comentó Dillon. Nos enfrentamos con una de esas fantásticas y retorcidas hipótesis que tanta fama han dado al señor Mason. La treta es sencilla. Basta con desvirtuar la evidencia circunstancial, transformándola en una extraña serie de hechos, confundiendo las deducciones y, en general, alterando todos los factores del caso. Muy bien. Helen Adair pudo haber dado muerte a Agnes Burlington en el momento de llegar la primera ráfaga de viento a la ventana, haciendo ondear las cortinas, y eso podría haber ocurrido 30 minutos después de que la víctima hubiese dado cuenta de sus guisantes y lo demás. Seguimos sin probar nada. No obstante, me dio el juez Elwell, esa hipótesis me interesa. Enfrentados con un caso en el que la policía no ha podido encontrar la bala fatal, que evidentemente emergió del cuerpo de la víctima, la defensa, desde luego, tiene derecho a explorar todas las posibilidades. Teniente Track, quisiera ver esas cortinas descorridas y la ventana levantada. El teniente Track se apresuró a descorrer las cortinas, levantando la hoja baja de la ventana. El juez Elwell se inclinó hacia adelante, examinando la parte inferior de la ventana y la persiana. ¿Qué es esto, teniente?, preguntó de pronto. El teniente Track examinó a su vez la porción inferior de la persiana. Allí, un pequeño orificio había sido mantenido oculto por la hoja baja de la ventana. Parece haber un pequeño agujero en la persiana. No se explica la causa. ¿No pudo haber sido hecha por una bala?, inquirió el juez Elwell. El teniente Track vaciló. Pudo haber sido hecho también por una persona astuta que se propusiera sembrar la confusión, explicó Dillon. Esta es una coincidencia muy sospechosa, demasiado rara para que pueda convencerme. El juez Elwell lo miró pensativo. ¿Nunca se le ocurrió a usted levantar la ventana para echar un vistazo a la parte más baja de la persiana, que quedaba oculta por la hoja inferior? Ciertamente que no. El cadáver fue descubierto en esta habitación. Las ventanas de la misma habían sido cerradas, con sus pestillos, y las cortinas estaban corridas. En ciertas circunstancias, remató el juez Elwell, y en vista de la peculiar trayectoria de la herida en el cuerpo de la víctima, indicando que el disparo había sido hecho desde abajo o, más lógicamente, que había sido hecho mientras la mujer se inclinaba, como hubiera podido inclinarse al cerrar una ventana de este tipo, creo que la policía no debía haber dejado de investigar esta fase del caso. Que tal detalle fuese sugerido por el señor Mason no hace las cosas menos lógicas. En vista de la prueba que ahora acabamos de descubrir, estimo que la policía debe llevar a cabo una investigación para tratar de localizar la bala que ocasionó la muerte de Agnes Burlington. Si el señor Mason no se equivoca en su hipótesis, la bala fatal fue disparada mientras la víctima se hallaba vuelta a medias, intentando cubrir a alguien con el arma que empuñaba y queriendo bajar al mismo tiempo la ventana. El asesino, hombre o mujer, aprovechó aquel instante para sacar un arma y hacer fuego.
Probablemente Agnes Burlington no sospechó siquiera que la persona que estaba manteniendo a raya con su revólver iba armada. Cuando Agnes Burlington se hubo derrumbado sobre el pavimento, su asesino saltó sobre su cuerpo, acabando de cerrar la ventana con el pestillo. No disponemos de nada que pruebe que este orificio de la persiana fue causado por una bala, objetó Dillon. ¿Cuál fue la causa entonces?, inquirió el juez Elwell. Pudo haber sido causada por cualquier otra cosa. Pudo haber sido hecha por alguien. Dillon miró ahora acusador a Perry Mason, valiéndose de un pequeño trozo de tubería que apoyara por un extremo en la persiana, golpeando el opuesto con un martillo. Es posible, comentó el juez Elwell, pero hay que tener en cuenta que la policía ha mantenido esta casa sellada y que los sellos se encontraban en buen estado, por lo cual hay que pensar que es ahora el fiscal quien se dedica a la elaboración de fantásticas hipótesis. Sugiero que la policía inspeccione el terreno que queda junto a la ventana para ver si ese proyectil puede ser recuperado. Proseguiremos con el caso mañana por la mañana, a las 10, para que la policía pueda dedicarse a realizar tal búsqueda. Puedo decir que si la bala fatal es recobrada, constituirá la prueba decisiva. Si salió del cañón del arma encontrada en la guantera del coche de la acusada, la deducción es lógica. Si demuestra lo contrario, tendremos que volver sobre todo lo anterior para considerarlo desde un nuevo punto de vista. Creo que no tenemos nada que hacer ya aquí. La policía inspeccionó todos los rincones. Quedaba solamente un sitio por ver, aquel en que quizás esté la pista más significativa. Como ya he dicho, los magistrados reanudarán sus actuaciones mañana por la mañana a las 10. Capítulo 18. Perry Mason se colocó al lado del teniente Track cuando abandonaron la casa. ¿Quiere hacerme caso?, preguntó el abogado al policía. ¿De qué se trata? ¿Por qué no me acompaña cuando regrese a mi despacho? Conforme. Quisiera sugerirle que no le dijera nada a Dillon. Track respondió. Creo que voy a estar algún tiempo evitando al señor Dillon. La verdad, Perry, estoy avergonzado. Se me escapó lo mejor. Andábamos empeñados en dejar la habitación en que se cometió el crimen tal como la habíamos encontrado. Hallamos las ventanas cerradas y en la del oeste vi el pestillo cerrado. Tomé nota de eso en consecuencia y sellamos el lugar con tiras de papel. Nada podía ser alterado sin antes romper nuestros sellos. Probablemente obré bien. Ahora, al no dar con la bala, debí ponerme a reflexionar detenidamente sobre el hecho. El pequeño grupo de abogados, funcionarios y agentes de policía se fue acomodando en los vehículos proporcionados por la oficina del sheriff, para que todos se encaminasen a sus respectivos destinos. El teniente Track se presentó en el despacho de Perry. Bien, Mason, dijo el policía. Adelante. Hay anotaciones en el diario de Agnes Burlington que resultan muy particulares, arrojando pruebas de que estaba siendo víctima de un chantaje a la acusada. Siga. Hemos considerado este caso anterior, dijo Mason. Hemos estado estudiándolo desde el punto de vista de la acusada. ¿Cómo debiéramos mirarlo? Desde el punto de vista de la víctima. ¿Y a qué llegaríamos así? Supongamos que es usted un chantajista. Usted ha estado haciendo víctima de un chantaje a una mujer, basándose en el nacimiento de un hijo ilegítimo. Ha estado obteniendo algunos ingresos de esa manera. De repente, usted se encuentra en determinada posición. Su testimonio es clave con relación a la percepción de unos bienes que rebasan los $2 millones. ¿Qué va usted a hacer? ¿Se sentará a esperar a ver qué pasa? Track miró a Mason. Parpadeó mientras asimilaba las observaciones del abogado. De pronto exclamó: «¡Diablos! ¡No! Soy un chantajista. He de intentar hacerme con el dinero». «Exacto», corroboró Mason. Agnes Burlington era una chantajista. Lógicamente deseaba cobrar. Supongamos ahora que ella se hallaba en posesión de ciertos elementos documentales que había estado manteniendo en reserva. Imaginemos que intentó obtener sus beneficios poniéndose al habla con alguien tan duro como ella. Chocaron. La cantidad de que Agnes pedía era demasiado elevada para que pudiese hacerla efectiva a este sujeto. Pero al intentar obtenerla, Agnes había revelado el carácter devastador de las pruebas que guardaba. Usted sabe tan bien como yo que hay muchos ladrones profesionales que actúan aprovechando los instantes pasados por su víctima de turno en la bañera o dentro del cuarto de aseo, disponiéndose a tomar un baño.
El ruido del agua al caer, los sonidos característicos que produce la persona al meterse a la bañera y el hecho de que la misma está desnuda son siempre factores decisivos. En los grandes hoteles son frecuentes las llamadas telefónicas a horas tempranas. El comunicante misterioso se apresura a excusarse, diciendo que ha cometido un error. El ocupante de la habitación se halla despierto y está enfadado, demasiado enfadado para intentar conciliar de nuevo el sueño. Entonces se levanta, dirigiéndose al cuarto de aseo, abriendo los grifos de la bañera. El ladrón, que ha estado esperando ese momento fuera del cuarto, se desliza dentro del mismo, apoderándose de todo lo que quiere, escabulléndose a continuación. El ocupante de la habitación cree que todo sigue en orden, hasta que llega el momento en que se ve obligado a pagar cualquier cosa. Abre su cartera y descubre que su dinero ha desaparecido. Es este un viejo truco con el que los grandes hoteles tienen que enfrentarse muy a menudo. Es lo que sucedió en este caso. Agnes se disponía a tomar un baño. Había abierto ya los grifos de la bañera en el cuarto de aseo. La persona que había planeado aquel robo se hallaba probablemente esperando tras la puerta posterior, que había abierto con una ganzúa. Pero Agnes oyó un ruido. No siendo demasiado recatada, abrió la puerta de golpe, sorprendiendo al intruso. Agnes tenía un arma. No creyó que se viera obligada a usarla, pero mantuvo a raya a su visitante, empuñándola. Estalló una tormenta. Una repentina ráfaga de viento impulsó las cortinas hacia adentro. Agnes, en su desnudez, se exponía a ser vista desde la calle. Mujer al fin, casi instintivamente alargó el brazo para alcanzar la ventana y cerrarla. Su visitante creyó ver en eso su oportunidad y disparó. Luego se apoderó de las pruebas que podían haber costado a uno de los bandos contendientes un par de millones de dólares. ¿Tiene usted alguna idea acerca de la identidad del visitante?, preguntó Track. Recurramos un poco a la lógica al tocar este punto, respondió Mason. El visitante era portador de un arma. Ese visitante fue a la entrevista sin el propósito de hacer uso de aquella. No se figuró que Agnes Burlington recurriese a la seguridad que podía proporcionarle un revólver del calibre 32. Quizá no se imaginó tampoco que las pruebas que poseía aquella mujer fuesen tan devastadoras como eran en realidad. El visitante tenía que ser una persona que normalmente fuera armada, que se hallaba vitalmente interesada en el asunto de los 2 millones de dólares, que trabajaba probablemente con los hermanastros sobre la base de un porcentaje. ¿Se está usted refiriendo al abogado que los representa?, inquirió Track, escéptico. Los abogados no suelen ir armados, replicó Mason. ¿Qué individuos son portadores de armas? Los agentes de policía, indicó Track, pero bueno, eso no significa nada. Y también los detectives privados, remató Mason. Hay un tal Jarman Dayton en este caso que trabaja como detective privado, quien es... Track chasqueó los dedos. Un delincuente ordinario, prosiguió diciendo Mason. Puede desembarazarse del arma con que ha cometido un crimen. En cambio, un detective privado, autorizado por la ley para llevar un arma, tropezará con más dificultades al deshacerse de ella. No podrá explicar por qué no la tiene. Mientras sus hombres inspeccionan el terreno, buscando la bala que acabó con la vida de Agnes Burlington, ¿por qué no visita usted oficialmente a Jarman Dayton para pedirle que le deje ver su arma? Luego podría solicitar de él también que le enseñara su carnet oficial. Seguidamente, haría un par de disparos. Una vez en su poder uno de los proyectiles, lo procedente sería llevar a cabo su comprobación con el buscado, para ver si son iguales, en caso de que fuese localizado este último, naturalmente. El teniente Track comenzó a reflexionar. Me estoy exponiendo mucho, dijo. ¿Qué puede usted perder ahora?, preguntó Mason. Dayton podría formular una queja por haberse mostrado sospechoso indebidamente, alegó el teniente. ¿Ha pensado usted en lo que puede ganar si salen las cosas bien?, inquirió ahora Mason. Track tornó a quedarse escabiloso. Una espectacular solución del enigmático crimen que tanta expectación ha suscitado, puntualizó el abogado. No en balde hay implicados 2 millones de dólares. Track levantó una mano. Ya está, usted gana, dijo. Sonó el timbre del teléfono insistentemente. Dell Street atendió a la llamada. Un momento. La joven miró a Mason. La telefonista dice que tiene para ti un importante mensaje que comunicar. Urgente.
al doble de la tarifa normal. ¿De quién es? Un instante. El lápiz de Dell Street comenzó a deslizarse velozmente sobre su bloc de notas a medida que le era leída la comunicación. Sí, ya lo tengo, declaró Dell Street. Esta miró a Mason, agregando: «Me has preguntado de quién era el mensaje. Procede, al parecer, de Harmon Hazlitt. Ha sido expedido en las Azores. Se le notifica por él que naufragó, que estuvo muchas horas nadando, con su salvavidas puesto, siendo recogido por fin por la tripulación de una pequeña barca de pesca que carecía de emisora de radio. El hombre acaba de llegar a las Azores, habiéndose enterado de que tienes que ver con el asunto referente a su testamento. Se dispone a tomar el primer avión que despegue de allí y espera llegar a esta ciudad mañana». El teniente Track balbuceó unas palabras de asombro ininteligibles. Mason recomendó a Dell Street: «No digas a Gertie nada acerca de esto». «¿Por qué?» «Ya sabes lo romántica que es Gertie. Enseguida se imaginará lo que va a pasar cuando Harmon Hazlitt se encuentre ante su amada de hace 20 años, la madre de su hijo ilegítimo, una mujer, dicho sea de paso, a la que él nunca había olvidado. Se trata de un hijo que no conoce aún. No había hecho más que sospechar su existencia». «Hay que pensar también en Ellen Adair, la mujer del porte majestuoso, digno», dijo Dell Street. «¿Guardará ante este episodio su compostura de siempre?» Mason se volvió hacia el teniente Track. «Si usted, teniente, acelera la búsqueda de la bala mortal y acosa un poco a Jarman Dayton con motivo de lo que es su arma personal, es muy posible que Ellen Adair se halle en libertad hacia la hora en que Harmon Hazlitt se presente aquí». «Me coloca usted en las situaciones más comprometidas, Mason», respondió Track con una sonrisa. Hubo una pausa. Finalmente, el teniente preguntó al abogado: «¿Va usted a dar a conocer a la prensa este mensaje?» «No», repuso Mason. «De ello va a encargarse usted. Esto forma parte de lo que tengo que abonarle para corresponderle debidamente, por su colaboración». Track vaciló un momento. Luego tendió su mano. «A veces, Perry, me hace usted saltar. Me irrita», declaró. «Pero en estos instantes yo le pondría por delante de mucha gente que conozco». Capítulo 19. A las 10 de la mañana, el juez Elwell abrió la puerta de su cámara, ascendiendo hasta el estrado. «Todo el mundo en pie», dijo el alguacil. La sala se encontraba atestada de gente. No se oía ni una tos. El juez Elwell tomó asiento. El alguacil abatió su mazo. «Pueden sentarse. Comienza la sesión». El juez Elwell dijo: «El pueblo contra Ellen Calvert, alias Ellen Adair. La sala cree que en vista de la acción que va a emprender es necesaria una declaración de hechos, con objeto de que no haya malas interpretaciones respecto a nuestros móviles. Cuando la policía entró en la habitación en que se cometió el crimen, vio unas ventanas cerradas, con sus pestillos, hallando las cortinas completamente corridas. Con objeto de conservarlo todo tal como había sido encontrado, la policía selló esas ventanas, que al parecer no volvieron a ser levantadas hasta ayer, por sugerencia del abogado defensor. En la del oeste, inmediatamente, se observó un objeto, una bala, evidentemente, había dejado un orificio en la parte inferior de la persiana, un punto que ocultaba la sección baja de la ventana cerrada. La inspección del terreno situado en las inmediaciones de la ventana, la superficie fue removida en una larga tira, pasándose la tierra luego por unos sedazos, como hacen los buscadores de oro. Dio un resultado, el hallazgo de la bala buscada. Se tenía ya a un nuevo sospechoso, el detective privado de Cloverville llamado Jarman Dayton. El proyectil encontrado por la policía había sido disparado, al parecer, por su arma. Una orden de registro expedida por esta sala permitió después la inspección del equipaje de Dayton. La policía entonces halló varios documentos escritos de puño y letra de la víctima, Agnes Burlington. Estos habían sido robados tras el crimen. Dadas las presentes circunstancias, la sala cree que no existe más alternativa que la de suspender las actuaciones iniciadas contra Ellen Adair. Aunque en un examen preliminar de este tipo la sala se limita habitualmente a la revisión de las pruebas para comprobar si existen las suficientes para el proceso de la persona acusada, no fijándose en la cuestión de la inocencia o culpabilidad de la misma,
En este caso estamos tan convencidos de que el asesinato de Agnes Burlington fue una consecuencia de las actividades criminales de personas ajenas a la acusada, que entendemos que no hay más alternativa que la citada. Por consiguiente, dejamos en libertad a Ellen Calvert, alias Ellen Adair. Una ovación impresionante corrió las últimas palabras del juez Elwell. En vano se esforzó el magistrado por controlar las manifestaciones de entusiasmo del auditorio. Luego, esbozando una leve sonrisa, descendió del estrado. En aquel momento, la puerta que daba al pasillo se abrió de pronto. Un hombre de elevada estatura entró en la sala. Ellen Adair, de pie, adoptando su majestuosa actitud de siempre, algo natural en ella, sonreía ante los rostros de conocidos y de desconocidos. Súbitamente se quedó muy seria, abriendo mucho los ojos al observar que el recién llegado se abría paso entre los grupos de hombres y mujeres para situarse frente a ella. «Ellen», exclamó. Ellen se esforzó por lograr que su voz no registrara ningún temblor, sin conseguirlo. «Hola, Harmon», repuso sencillamente. Harmon titubeó un momento. A continuación, su mirada se posó en White Bear, que acababa de colocarse junto a su madre. «No es necesario que lo digas tú, Ellen», manifestó Harmon. «Ese muchacho es el vivo retrato de su abuelo, Ezekiel Haslett». Ellen suspiró profundamente. «Este muchacho creo que anda algo necesitado de disciplina, la única que puede imponerle un padre». Fue en este momento cuando Harmon Haslett tomó a Ellen Adair entre sus brazos, oprimiéndola cariñosamente contra su pecho. En la sala se produjeron los centelleos de los flashes de los reporteros. Mason miró sonriente a Della Street. «Vamos, Della», dijo. «Creo que aquí ya no tenemos nada que hacer». Fin. Muy bien, y llegamos finalmente a la conclusión de este gran misterio. En fin de cuentas, no había sido ni Adele, ni su hijo, ni la ex amiga de ella. No, en realidad había sido todo parte de la propia forma de ser de la enfermera, ¿no? Digamos que de algún modo ella se lo buscó por chantajista, ¿no? Estaba ya envuelta en un ambiente bastante turbio, lo cual obviamente trae estos peligros, ¿no? Quisieron de alguna manera extorsionarla a ella también y terminó muerta. Pero lo más grandioso, lo más fantástico de este caso, creo yo que es, o por lo menos lo que más me llamó la atención a mí, la manera en la que Perry Mason imagina los hechos, reconstruyéndolos a partir de un poco la experiencia, un poco los hechos y un poco su imaginación y la base de conocimiento cotidiano, ¿no? Él dijo, bueno, esto sucedió así porque tenemos la prueba. Bueno, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que estuvo comiendo, dijo, ¿no? Es una mujer que está sola, posiblemente no cocine, sino que compre la comida. Bueno, creó una hipótesis acerca de lo que pudo haber sucedido. Pero obviamente no se quedó con la idea esa, sino que fue a tratar de comprobarla. Entonces, bueno, empezó a buscar información, en este caso a través de esta mujer, la cajera, ¿no? Que justamente sí la conocía a la enfermera, sí charlaba con ella, sabía lo que le vendía y encima recordaba lo que había sucedido la noche fatal, digamos, ¿no? Entonces, bueno, y así con todo lo demás, fue descubriendo poco a poco lo que la policía, por ejemplo, no pudo descubrir, ¿no? Creo que este es el método científico, ¿verdad? Y nos muestra, una vez más, su eficacia, ¿no? En esta historia, o por lo menos pareciera que eso quiere demostrar. Y bueno, nada, es fantástico verlo en acción. Y bueno, el final, la parte en la que habla con el teniente Trask, también fue bastante llamativa, ¿no? Porque Trask, a pesar de que lo quiere matar, también
sabe reconocer su grandeza, ¿no? Su ingenio. Así que, bueno, termina con un final a lo Hollywood, ¿no? Perfecto, en el que la hermosa dama se encuentra con el fantástico y rico caballero que parecía estar muerto, pero no. Y, bueno, se reencuentran, él conoce a su hijo y quedan todos felices. Perry Mason se retira del juicio triunfal y dejando a la pareja como protagonista de la escena. Así que, bueno, este es el fin y ha sido un fin fantástico. Espero que les haya gustado, me encantaría saber qué opinan de este final. Si ustedes ya conocían la respuesta, ¿sabían ustedes quién era el asesino? ¿Lo conocían? ¿Y se imaginaban que este hombre desaparecido en realidad no estaba muerto? Esa fue también una sorpresa, ¿no? Para Adele, para el hijo, para todos. Así que, bueno, nada más. Tenemos otro cuento fantástico más la próxima, así que no se lo pierdan porque vamos a comenzar con otra aventura de este fantástico abogado detective, le digo yo, porque bueno, es una mezcla de investigador, ¿no? Así que, bueno, están invitados a continuar, a suscribirse, a dejar like y sobre todo a dar su opinión. Me despido, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento, nos vemos la próxima. Adiós.